Hebreos capítulo 10, versículo 38. Dice así la palabra de Dios, en el nombre del Hijo y del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Mas el justo vivirá por fe, y si retrocediere, no agradará a mi alma. Cierre sus ojos unos momentos y dígale: Dios, permite que en todo tiempo, Señor, yo pueda agradarte. Que en todo tiempo, Señor, yo pueda, como dice tu palabra, agradar a tu alma, Señor. Permite, Señor, que en todo lo que yo haga, todo lo que yo soy, Señor, tu nombre siempre sea exaltado. Que tú siempre, Señor, seas glorificado. Tú eres nuestro Dios, Señor. No hay como tú, Señor. Tú eres grande, tú eres fuerte, eres poderoso, Señor. Y yo te pido, Espíritu Santo, que tú obres, Señor, en este momento, en este tiempo de predicación, Señor. Que tu Espíritu Santo se mueva, que quites toda distracción, Señor. Todo aquello que se levanta, Señor, que no es contrario, Señor, a tus propósitos. Que en el nombre de Jesús, Señor, reprendemos todo aquello, Señor, que viene, Señor, y quiere distraer, quiere intimidar, quiere traer temor, Señor. Tú eres el Dios que quita todo temor, tú eres el Dios que quita toda adversidad. Y a tu nombre, Señor, te damos gloria, honra, te exaltamos. Glorifícate, Dios, en este momento, en este lugar y en esta hora, Señor, como solamente tú sabes hacerlo. Hemos venido a darte la gloria, la honra, la alabanza, y tú eres un Dios grande, fuerte, al que, Señor, nuestro corazón, nuestro ser y nuestra alma hoy se rinden, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Y así puede, hermano, tomar su lugar un momento. Y yo quiero hablarle. Usted sabe que nuestro Dios es grande, nuestro Dios es fuerte, pero a veces en medio de las circunstancias se nos olvida el poder de Dios, la grandeza de Dios. Y yo quiero recordarle de que nuestro Dios es un Dios grande. Y dice el versículo que leíamos, dice: por la fe, habla del justo. ¿Cuántos de aquí pudiéramos hoy medir nuestra fe? Si la pudiéramos observar, ¿cómo se sentiría usted en ese aspecto de la fe? Porque este versículo dice que si alguien vuelve atrás, no será de agrado a Dios. La Biblia así lo declara. ¿Qué importancia es en nosotros mantenernos en fe? ¿A quién le hemos creído? ¿A quién servimos? ¿A quién adoramos? La fe es lo que nos mueve. La fe en Cristo Jesús es lo que a nosotros nos mueve, y es en lo que nosotros debemos establecer siempre nuestro caminar. La fe en a quién hemos creído. Y yo le preguntaba acerca de su fe. Se me venía a mi mente cuando nosotros pensamos en un valuador. Quizá usted ha llevado un valuador a su casa, quizá usted ha llevado alguna prenda para en algún momento se vio en algún recurso limitado y llevó una prenda para ver en cuánto se la podían comprar. Y un valuador, ¿qué es lo que hace? Observa la pieza, observa el inmueble, le ve más o menos un precio. Entonces, si nosotros pudiéramos evaluar nuestra fe, ¿cómo estaríamos, hermano? ¿Qué pensaría el Señor de nosotros en medio de nuestro caminar, en medio de lo que estamos viviendo, en medio de nuestro transitar? ¿Cómo está nuestra fe? Porque el evaluador da un resultado del proceso a estimar en algún bien. Pero cuando nosotros decimos delante de Dios, Señor, si Él nos preguntara acerca de nuestra fe, ¿en qué nivel estamos o cómo estamos? ¿Tenemos fe? ¿No tenemos fe? ¿Cómo usted evaluaría su fe en este momento? ¿Cómo podemos evaluar nuestra fe, hermano? Bueno, la fe, yo le decía, es algo importante en la vida del cristiano, es algo que nosotros necesitamos. ¿Por qué? Porque en medio de este mundo nosotros aprendemos a caminar por fe, aprendemos a confiar en el Señor. Y mire, en este mundo nuestra vida se mueve en todas las situaciones que en este mundo atravesamos. Y muchas veces en medio de nuestro caminar
yo le decía acerca de su fe, a veces aprendemos a ver las cosas físicas, a veces aprendemos a caminar en los proyectos, ponemos nuestra confianza más en las cosas, por ejemplo en su carrera, los jóvenes a veces se olvidan de las cosas de Dios, a veces se olvidan quién es el que los provee, quién es el que nos sostiene, y no solamente hablo acerca de alguien acerca en su carrera. Quizá a veces le ponemos el primer lugar a nuestros sueños. Quizá alguien en el mundo pudiera ponerle el primer lugar a la fama. Alguien pudiera poner el primer lugar a las riquezas. Y se va convirtiendo todo aquello en nuestra prioridad. Y esa prioridad va moldeando su vida y su carácter. A veces enfocamos más nuestra mirada en las cosas que vemos, en los proyectos, en lo que queremos hacer, cuando debemos aprender a caminar por fe, aprender a caminar viendo a Cristo, debemos aprender a caminar en esa obediencia al Señor. Y todas las cosas, como yo les mencionaba, los sueños, las carreras, el trabajo, los proyectos son importantes, pero nuestra vida debe de girar no en torno a esas cosas, debe de girar en torno a las cosas del Señor, debe de girar en torno a Cristo, y eso es lo que nos va a mantener en esta vida. Si nosotros caminamos con nuestra mirada puesta en Dios y con nuestra fe puesta en Jesús, entonces, hermano, en medio de todas esas cosas que son importantes, si Cristo es el primer lugar, si Dios es el primer lugar, usted va a aprender a dar pasos de obediencia, pasos de fe, pasos firmes, pasos seguros en esta vida, porque necesitamos creer con todas nuestras fuerzas en nuestro Dios. Necesitamos cada día creer con todas nuestras fuerzas en Él, porque dice su palabra, el justo por la fe vivirá. Y tan importante es la fe, hermano, que nos menciona la palabra de Dios acerca del justo por la fe. En otras citas, aparte de Hebreos, Romanos 1:17 dice, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Como está escrito, y vuelve a mencionar, mas el justo por la fe vivirá. Y luego dice otro versículo en Gálatas 3:11, y que por la ley ninguno se justifica ante Dios es evidente. ¿Por qué? Porque el justo por la fe vivirá. Y nos vuelve a mencionar acerca del justo en Habacuc capítulo 2 versículo 4. Dice, he aquí que cuya alma no es recta y se enorgullece, mas el justo por la fe vivirá. Ve la importancia de nosotros estar bien delante de Dios, caminar en lo que el Señor quiere, ser obedientes, serle fieles a Dios, porque le vuelvo a mencionar, decía nuestro primer versículo, que la fe es algo importante, y si nosotros miramos atrás, si nosotros dejamos de seguir a Jesús, a quien hemos creído, a quien se ha convertido en nuestro todo, dice la Biblia que no agradaremos a Dios. Por eso es importante el caminar justos delante de Dios y aprender a vivir creyéndole a Él. La fe en Cristo, hermano, es lo que nos sostiene. La fe en Cristo es lo que a usted le sostiene en esos momentos que parece que tambaleamos, en esos momentos de dificultad, de tristeza, de desesperanza. La fe en el Señor es lo que nos sostiene. Y yo le quiero mencionar algunos hombres que vivieron por la fe. Y muchos de esos ustedes los conocen, inevitablemente el mencionar la vida de Abraham, que nos dice que Dios le hizo un llamado a dejar su tierra y su parentela, ¿verdad? Y le dice el Señor, yo te voy a enviar a un lugar. Y Abraham solamente obedeció, tomó sus cosas, tomó su familia y se fue al lugar a donde Dios le indicó. ¿Qué fue lo que hizo Abraham, hermano? Creyó en Dios. Le creyó a Dios, y Dios no le había dicho a dónde, Dios no le había dicho cómo, solamente le dijo levántate. Y en esa fe, en esa obediencia, Abraham obedeció a Dios, caminó. En nuestra vida quizá usted y yo tengamos que dar a veces algún paso de fe en alguna situación, en algo inesperado. Usted tiene que aprender a dar pasos de obediencia, pasos de fe, tomar decisiones, pero tenemos también que en medio de esas decisiones y esos pasos de fe, usted tiene que aprender a escuchar la voz de Dios.
y entonces vamos a aprender a caminar por fe. Abraham aprendió a escuchar la voz de Dios y le dijo: levántate, a donde yo te voy a enviar. Pero tenemos que estar seguros, y para estar seguros tenemos que aprender a buscar a Dios todos los días y para poder conocer la voz de Dios. Pero en la vida de Abraham fue un hombre justo y un hombre que caminó por fe, un hombre obediente delante de Dios. Y usted sabe el desenlace, todo lo que Dios hizo en la vida de Abraham. Dios cumplió sus promesas a la vida de Abraham. Lo hizo padre de multitudes, lo hizo padre en una edad muy avanzada, pero Dios, en su manera, en su creatividad, cumplió a la promesa que le había hecho a Abraham. Y de la misma manera el Señor quiere que usted y yo caminemos por fe en las tomas de decisiones que el Señor hace a nuestra vida, en lo que Dios nos dice que vayamos a hacer, en la obediencia al Señor. El Señor nos va a indicar el camino. Y hay otro hombre llamado Noé. Dice la Biblia que él y su familia pasaron cerca. Los que investigan la Biblia dice que fue alrededor de unos 100 años lo que ellos duraron construyendo el arca. Pero lo hicieron confiando, hermano, confiando plenamente en Dios. Imagínense qué locura de aquellos hombres. Para empezar, vamos a regresar a Abraham. La locura que Abraham dijo: ¿cómo imaginarse en esa edad a ser padre? Y el Señor le decía: vas a ser padre de multitudes. A lo mejor veía a su esposa, se veía a él y decía: ¿cómo va a ser eso posible? Pero Dios lo hizo, y eso es lo que hace la fe, cuando creemos en Él. Y en la familia de Noé dice que estuvieron construyendo aquel arca, confiando plenamente en Dios. Imagínese los vecinos de aquella familia: estás loco, Noé, ¿cómo vas a hacer aquello? Y Dios le dio específicamente las medidas y cómo iba a ser diseñado aquel arca, hermano. A veces Dios nos dice cosas que nosotros decimos: ¿cómo va a ser posible? Pero cuando Dios dice, Él sabe lo que hace. Cuando Dios dice, Él sabe cómo lo va a hacer. Y nosotros tenemos que creerle, tenemos que confiar, como lo hizo Noé y su familia. Noé y su familia también obedecieron. Y la palabra nos muestra que aquella familia fue salvada. Que aquella familia, cuando vino aquella inundación, esta familia fue y obedeció a Dios y pisaron en seco después de toda aquella tormenta que tuvo que pasar. El Señor los libró, pero fueron obedientes en medio de aquello que parecía loco, de aquello que parecía imposible, de aquellos que se burlaban. Muchas veces a nosotros en nuestra vida se van a burlar de nuestra fe. Se van a burlar de lo que el Señor nos indica hacer, y parece usted que está caminando contracorriente. Yo siempre se lo digo, y parece que vienen las adversidades, pero esos hombres y mujeres somos usted y yo, que aprendemos a caminar por fe en medio de toda circunstancia. Esta familia obedecieron al Señor y Dios cumplió su propósito. Usted y yo tenemos que seguir firmes en medio de las adversidades, porque, hermano, al final vale la pena serle fiel a Dios. Perseverad hasta el final, vale la pena serle fiel a Dios hasta el último día de nuestras vidas. Dios va a cumplir su propósito. Quizá en medio de lo que usted presenta, vive, puede decir: es que no entiendo. Noé no entendía lo que estaban haciendo, mas sin embargo Dios cumplió su propósito. Inevitablemente hablarles de la vida de Job. Este es el personaje más dramático, el ejemplo más dramático de una persona con una vida impulsada por fe. Dice la Biblia en la historia que él perdió sus recursos, sus bienes. Quizá él había pasado mucho tiempo tratando de conquistar sus bienes, sus cosas, lo que él había tenido ya por sus propias manos, su trabajo. Y dice en la historia que todo eso que él había logrado a través de los años, todo lo que él tenía, en un abrir y cerrar de ojos, en aquella historia vemos que él perdió empleados, perdió sus hijos, perdió sus bienes, incluso perdió su salud. Y aún más estaba ahí la esposa, ¿verdad?, dándole el mal consejo de maldice a Dios y déjate morir. ¿Y qué hizo este hombre? Por fe
siguió de pie. Por fe siguió creyendo en Dios. ¿Y a qué lo llevó aquella fe a Job, hermano? Al final él pudo, dice la Biblia, mas ahora mis ojos te ven. Él expresa esto. Él conocía a Dios, quizás sí sabía quién era Dios, y lo había leído quizá también mucho. Yo estoy parafraseando o diciéndoselo con mis palabras, pero en la Biblia encontramos que este hombre al final dice, mas ahora mis ojos te ven. Él tuvo un encuentro personal, él tuvo ese acercamiento a Dios. Él pudo declarar con sus labios que no solamente conocía lo que había escuchado, lo que había leído, ahora había algo en su corazón, en su palpitar, y dice, mas ahora mis ojos te ven. A pesar de las adversidades, de las aflicciones, de lo que se le quitó, este hombre, Dios pudo sentirse orgulloso. Delante de Satanás le dijo, mira, ahí está Job, le dijo Satanás. Pero el Señor sabía que Job, su corazón amaba a Dios, que Job en su corazón amaba a Dios, y Dios no se equivocó. Muchas veces usted y yo estamos en esos procesos, hermanos, y la fe es lo que nos tiene que sostener, a quien hemos creído, y que como Job en medio de ese proceso podamos decir, yo iba a la iglesia, yo sabía, yo conocía, pero ahora tengo una experiencia nueva con Dios, ahora he visto a Dios de manera diferente, ahora mi corazón palpita de una manera distinta. Sí, he pasado enfermedad, dificultad, pero mi Redentor vive. Así como lo decía Job, podamos expresar también nosotros. Gloria al Señor. Encontramos en Job, hermano, que él no pecó contra Dios. Él tenía una convicción fuerte en su Dios. Tenía esa fe que le daba una esperanza futura. Y también fue un hombre que fue valiente, que no se rindió. A pesar de lo que yo le decía, de los consejos que podían darle. Hermano, usted y yo lo invito a que nunca renuncie. A que nunca renuncie a los caminos del Señor. Venga lo que venga. No se dé la vuelta, no regrese atrás, porque entonces no agradaremos a Dios. No vuelva su mirada atrás, no renuncie, porque Jesús es nuestro mayor tesoro y en Él hay esperanza. En Él hay esperanza, hermano. Hay personas que pueden decir, es que mi problema no tiene solución. Es que si usted supiera lo que yo vivo, lo que yo atravieso, mi problema es muy fuerte, es muy difícil. Y a veces sí lo dicen las personas, solo Dios puede hacer algo. Claro que Dios puede hacer algo, porque para Dios no hay problema grande, pequeño. Para Dios todos los problemas son nada, hermano, porque Él es el que hace las cosas posibles. Quizá pudiera haber una persona que diga, lo que he hecho no tiene perdón. Lo que he hecho delante de Dios no tiene perdón. Si usted supiera lo que yo he hecho, hermano, no importa lo que yo piense. Dios sabe todas las cosas y Dios tiene misericordia. Aquel que viene con un corazón contrito y humillado no rechazará al Señor, porque Él es fiel a su palabra y para eso vino Jesucristo a la tierra. No hay nada que pueda impedir que usted pueda tener el perdón del Señor si usted viene a sus pies. Quizá pueda haber otra persona que diga, y en esto se mueve mucho hoy en estos tiempos Satanás, que diga, si esta persona no me ama, no vale la pena vivir. Hay personas que para ellas ese es un problema muy grande. Y viene la ansiedad, la depresión. La vida no está en las personas. Nuestro caminar no está en los de afuera, en lo que piensen los demás. Nuestra vida está en lo que piensa Jesucristo. Y eso es lo verdaderamente importante. Eso no es problema para Dios. Dios puede sacarte del hoyo de la desesperación. Dios puede levantarte. Dios puede sanar heridas. Dios puede sanar tu corazón. Pero es importante que tú le creas a Dios, que Él es el único que puede hacer las cosas. Y para Él no hay problema de ningún tamaño que Él no pueda resolver.
Y pudiera mencionarle muchos ejemplos. Quizá alguien que diga, si este proyecto no se cumple, entonces yo no sirvo para nada. Y pudiera mencionarle muchos ejemplos, hermano, pero a lo que voy es que a veces en nuestros pensamientos dejamos que el enemigo venga y nos diga, tú no puedes, Dios no te escucha, Dios no responde. ¿Para qué vas a la iglesia? Mira la situación que estás viviendo. ¿Dónde está tu Dios? Mi Dios es más grande, mi Dios es más fuerte y no hay nada que me detenga adorar el nombre del Señor. Usted tiene que levantarse todos los días en fe y convicción de quién es su Dios, hermano. El salmista decía en el capítulo 86, este salmo comienza hablando de la situación y dice, el salmista le habla de su situación a Dios y le dice, bueno y perdonador, cuyo amor es grande para con los que le invocan. El salmista le dice, bueno y perdonador, cuyo amor es grande. ¿Para quién? Para los que le invocan. En ese amor, hermano, usted déjese envolver en los brazos del Señor. En ese amor y en esa misericordia, día tras día, mientras tengamos vida, tenemos que adorarlo, tenemos que buscarlo, tenemos que creerle, tenemos que serle fieles a Dios. Pero Él es nuestro Dios grande, fuerte e invencible. Y hablándole acerca de la grandeza, del poder de Dios, cómo es inevitable mencionarle en esta tarde la vida de Elías. Usted sabe aquella historia donde dice en el capítulo 18, a partir del versículo 20, nos habla de que Elías mandó convocar a todo Israel en el monte Carmelo. Y dice que mandó traer los 450 profetas de Baal y los 450 profetas de Acera. Y la Biblia nos habla también en el versículo 23, nos dice, le dice, vamos a hacer 2 altares, ustedes van a hacer el suyo, van a invocar a sus dioses, yo voy a invocar a mi Dios. Elías se levanta delante de aquel pueblo, del pueblo de Israel y de los profetas, creyendo en quién era su Dios y quién estaba con él. Aquellos profetas, dice la Biblia, que estaban ahí invocando, ¿verdad?, a sus dioses, se sajaban, se sangraban, porque era la parte de su ritual lo que ellos hacían para invocar a sus dioses, y no pasaba nada. Y antes de todo eso, Elías les da una serie de instrucciones y le dice en el versículo 23, dénsenos pues 2 bueyes y escojan ellos uno y córtenlo en pedazos y pónganlo sobre la leña, pero no pongan fuego, ¿dónde? Debajo. Y yo prepararé el otro buey y lo pondré sobre la leña y ningún fuego pondré debajo. Esta era la instrucción que les estaba dando el profeta. Ustedes van a preparar su altar, yo voy a preparar el mío, pero no va a haber, la indicación es que no pueda haber fuego de aquella, abajo de aquello que vamos a ofrecer. Y luego les dice, invocad luego vosotros el nombre de vuestros dioses y yo invocaré el nombre de Jehová. Invoquen a quienes ustedes quieran, pero yo voy a invocar a uno, le dice Elías, y es el nombre de Jehová. El versículo 26 dice que en aquella cena pues no pasaba nada, estaban ya ahí el animal cortado en pedazos, listo para que pasara algo y hubiera fuego que consumiera aquel altar. Hermanos, no pasaba nada, estaban desesperados, yo me los imagino ya cansados, unos a lo mejor con sueños, enojados unos con otros porque no pasaba nada. Y entonces dice que decían, respóndenos, ¿verdad? Le decían a sus dioses y no acontecía nada. Llegó el mediodía y no sucedía nada. Entonces empezaron a sangrar, empezaron a cortarse y no sucedía nada. Y entonces en el versículo 30 nos habla y nos dice lo que hizo Elías. Y dijo a todo el pueblo, acercaos a mí. Y todo el pueblo se acercó. Y se arregló el altar de Jehová que estaba arruinado. Primera clave, el altar estaba arruinado. ¿Qué hizo? Se arregló el altar. A veces para ver la gloria de Dios y ver las cosas que nosotros en oración pedimos a Dios, a veces hay que arreglar cosas en nuestra vida. Hay cosas que en nuestra vida que el Señor nos dice, estás haciendo esto, no está bien. A veces el Espíritu Santo nos redarguye. Hay que arreglar primeramente nuestro corazón delante de Dios, hermano.
Versículo 31 dice: y tomando Elías 12 piedras conforme al número de las tribus de los hijos de Jacob, al cual había sido dada la palabra de Jehová diciendo: Israel será tu nombre, dice, edificó con las piedras un altar en el nombre de Jehová. Después hizo una zanja alrededor del altar en que cupieran 2 medidas de grano. Y me voy a adelantar un poco a la historia. Dice que preparó el altar y en el versículo 34 dice que les dijo: tráiganme 4 cántaros de agua, rocíenlo sobre el animal, sobre el altar que estaba ahí preparado. Mojen todo, que no quede nada seco, mojen todo. Y esas 4 cántaros de agua van a hacer el mismo procedimiento 3 veces más. Iban a mojar aquel lugar y entonces aquella zanja empezó a escurrir el agua, empezó a rodearse. Y si alguien ha intentado hacer una leña con un leño mojado, usted sabe que no se puede, ¿verdad? Pues imagínense, aquel altar estaba humedecido 3 veces más. Era mucha agua. Yo me imagino que en esa zanja a lo mejor hasta se empezó a desbordar un poco. ¿Y qué fue lo que sucedió, hermano? Pudimos ver al Dios que adoraba a Elías. Dice la palabra del Señor, versículo 37: respóndeme, Jehová, y respóndeme para que conozca este pueblo que tú, oh Jehová, eres el Dios y que tú vuelves a ti el corazón de ellos. Elías le había dicho al pueblo: si en ustedes, sus dioses, prenden el fuego, Él se va a hacer nuestro Dios. Pero si el de ustedes no les contesta y mi Dios contesta, ese va a ser el Dios de todos. ¿Y qué fue lo que sucedió en la oración de Elías? Le dijo: para que este pueblo vea, para que este pueblo conozca. Versículo 38 dice: entonces cayó fuego de Jehová y consumió el holocausto, la leña, las piedras y el polvo, y aún lamió el agua que estaba en la zanja. No quedó nada, hermano. ¿Usted ha visto algún fuego consumir las piedras? Yo nunca he visto eso en una fogata, pero en aquel lugar dice que aún el polvo, aún el agua que estaba ahí, todo se consumió porque cayó el fuego. Y el Dios de Elías le respondió, porque Él es el Dios grande, fuerte, poderoso, y porque no hay nadie que lo pueda igualar. En aquel lugar, en aquel momento, se vio la gloria de Dios, y aquellos hombres que adoraban a los dioses falsos, a Baal, quedaron avergonzados, humillados. No sucedió nada, y el Dios de Elías respondió con tan solo una oración. No tuvo que sajarse, no tuvo que sangrar, no tuvo que irse a orar a días, a ayunar. En ese momento el Dios de Elías le respondió: para que puedan ver, les dijo Elías, para que vean quién eres tú. Con una oración, hermano. Yo sé que a lo mejor usted tiene mucho tiempo orando por una necesidad, pero también conozco testimonios de una oración tan pequeñita, tan sencilla: Señor, cámbiame. Dios, transfórmame. Señor, ya no puedo más. Yo sé que hay situaciones donde tenemos que meternos en ayuno, en oración, búsqueda del Señor por mucho tiempo para aprender a escuchar su dirección. Pero hay oraciones tan pequeñitas, tan sencillas, donde el Señor obra de una manera especial. Yo quiero invitarlo a que se ponga de pie un momento, hermano. Yo no sé cuál sea su situación, pero lo que yo sí sé es que mi Dios es grande, mi Dios es fuerte. Su Dios y mi Dios llamado Jesucristo, por medio de Él, usted y yo tenemos acceso al Padre en la oración. Él intercede por nosotros, pero ¿sabe qué, hermano? Tenemos que ir a Jesús, tenemos que creerle a nuestro Dios, tenemos que creer en el nombre de Jesús. Y hermano, no sé cuál sea su situación, pero Dios es más grande que todas las cosas. Hay un canto que dice: mi Dios es más grande, más fuerte que el temor. No sé cuántos de ustedes en lo que viven, quizá hay temor, hay dudas, se sienten solos, desesperados. Mi Dios es más grande que todo eso. Y yo hoy he venido a este lugar a creerle a Dios en lo que Él puede hacer. En lo que Él puede hacer en mi vida, en lo que Dios puede hacer en usted, en su vida. Hemos visto tantas maravillas de Dios, hemos visto sus milagros, hemos visto su amor, su misericordia. ¿Por qué no le cree una vez más a Dios en medio de lo que está viviendo? Levante sus manos unos momentos y dígale: Dios, yo sé que tú eres grande.
Yo sé que tú eres fuerte. Muchas veces, Señor, he visto tu abrazo, tu misericordia, tu fidelidad. Pero dígaselo a Él, hermano, su situación. Mira, Dios, mi circunstancia en esta tarde. Si tú pudiste obrar en la vida de Elías, Señor, en aquel instante. Tu palabra dice que todo ahí fue consumido. Todo ahí, Señor, el agua desapareció con el fuego, Señor. Yo quiero que tu Espíritu Santo en esta tarde me consuma. Que tu Espíritu Santo toque mi vida, mi corazón. Quita de mí, Señor, todo lo que estorba. Quita de mí, Señor, quizá le he dado prioridades a otras cosas. Quizá en mi vida, Señor, he puesto mi mirada en otras cosas en lugar de verte a ti, Jesús, que eres el autor y consumador, Señor, de mi vida.